Bueno, de nuevo seguimos con la mañana de grabación de vídeos del tema 2 y ahora pues pasamos al generador de DC en derivación o paralelo. El esquema de este generador, pues como decíamos anteriormente, vamos a tener la rama inductora colocada en paralelo con la rama inducido del circuito inducido de nuestra máquina y vamos a tener tres ecuaciones eléctricas que van a determinar el comportamiento de nuestro generador. La primera de ellas la obtenemos de aplicar la segunda ley de Kirchhoff en nuestro circuito y tenemos pues que Vt es igual a la Fn inducida menos la caída de tensión que tengamos en nuestra resistencia de inducido. En este caso, la corriente de campo IF pues, va a venir determinada por el valor de nuestra tensión Vt y de la resistencia de campo que tengamos, y las corrientes de nuestro circuito pues, van a poder ser obtenidas aplicando la primera ley de Kirchhoff en el nudo que tenemos aquí arriba, y pues siempre, como dice la primera ley de Kirchhoff, las gallinas que entran por las que salen. La corriente IA es igual a la corriente de carga más la corriente de campo. Y como principal ventaja que tiene este tipo de circuito es que no necesita una fuente externa de excitación como ocurría en el circuito de excitación independiente. Sin embargo, necesitamos una autoinducción inicial, y esto puede generarnos problemas si no la tenemos, ya que la máquina no arrancaría, no empezaría a tener una fe inducida. Arranca si arranca porque tiene un motor primario, pero no nos daría una tensión Vt porque no tendríamos una fe inducida. Para que ocurra esta autoinducción es necesario que tengamos un flujo residual. Si existe un flujo residual, cuando la máquina empiece a girar, es decir, tengamos una velocidad omega distinto de cero, tendremos una Fn inducida, pues que al principio será muy pequeña porque nuestro flujo es pequeño. Al tener una Fn, aunque sea de unos pocos voltios, ¿qué ocurrirá? Que nuestra tensión terminal Vt ya no será nula, ¿vale? Al no ser Vt nula, y recordamos que la corriente de campo era igual a Vt dividido entre Rf, nuestra corriente de campo también será distinto de cero, será pequeña, pero tendremos corriente, que generará un flujo magnético. Este aumento del flujo magnético generará un aumento de la Fn inducida, y este aumento de la Fn inducida, pues igual que hemos contado, producirá de nuevo un aumento de Vt que conllevará un aumento de IF. Con lo cual vemos que es una reacción en cadena donde este flujo residual hace que aparezca una Fn inducida cuando la máquina empieza a girar, que hace que aumente Vt, que hace que aumente la corriente de campo, que aumenta el flujo, y así en cadena. ¿Cuánto va a terminar esto? Esta reacción en cadena va a terminar en este punto de aquí, en el cual se intersectan la curva de la Fn inducida en función de nuestra IF y la curva de la tensión terminal en función de nuestra IF, cuya pendiente viene determinada por la resistencia de campo que tengamos, ¿vale? Es decir, en vacío nuestra tensión terminal será igual a nuestra tensión de la FEM. En realidad, alguien puede decirme, Ignacio, esto no es así exactamente, ¿no? Porque si está circulando corriente, en realidad en la resistencia RA debería estar existiendo una caída de tensión. Vale, eso es cierto. Pero esa resistencia es tan pequeña, en realidad se diseña de forma que sea lo mínima posible para tener las mínimas pérdidas posibles en el cobre, y la corriente que tenemos es solo la del inductor, que la pérdida de tensión, la caída de tensión que tenemos ahí es tan pequeña que se puede despreciar, ¿vale? Con lo cual en vacío vamos a obtener, una vez que se produce la reacción en cadena de la autoinducción del arranque, pues que nuestra tensión terminal va a ser igual a la Fn inducida. ¿Qué puede ocurrirnos? ¿Qué problemas podríamos tener? Pues podríamos tener que la resistencia Rf, que hemos dicho que determinaba la pendiente de la curva Vt frente a If, sea demasiado grande y no llegue a cortar a nuestra curva de la Fn inducida, con lo cual no se induciría una Fn en nuestro problema, en nuestra máquina.
¿Qué podría ocurrir? Pues que las bornas de nuestro circuito inductor se conectasen al revés y en lugar de producir un aumento de la FEN inducida, el flujo, en lugar de producir un aumento de la FEN inducida, produzca una disminución, con lo cual tendríamos que invertir las bornas para que esto no ocurriese. Y otra alternativa que podríamos tener es que no tuviésemos nuestro flujo residual, para lo cual deberíamos utilizar una fuente externa para iniciar nuestro proceso, ¿vale? Estos son problemas que podríamos tener en esa inducción de la tensión inicial. Si ahora analizamos el comportamiento de la tensión terminal, que es la curva característica de funcionamiento que nos da nuestro generador en derivación, vamos a utilizar las siguientes expresiones. La primera de ellas es la obtenida de la primera ley de Kirchhoff en nuestro nudo, donde tenemos pues que IA, corriente entrante, igual a IL y a IF, y luego nuestra expresión derivada de la segunda ley de Kirchhoff, donde tenemos pues que la tensión de terminal de salida es igual a la FEN inducida menos la caída de tensión que ocurre en nuestra resistencia R. Pues como vemos, un aumento de la carga, imaginaros que la carga que tenemos conectada aquí aumenta y aumenta IL, va a provocar un aumento de nuestra corriente IA. Y un aumento de la corriente IA va a originarnos una caída de la tensión VT. Si además cae VT, se va a provocar una disminución de IF, porque recordemos que nuestra corriente de campo era igual a VT dividido entre RF. Con lo cual vamos a tener una doble disminución de nuestra VT. Una cuando aumenta la corriente de carga, una debido a la caída de tensión que ocurre en RA y otra al debilitamiento del flujo magnético que vamos a tener debido a que IF disminuye y por lo tanto EA disminuye. Con lo cual el comportamiento de nuestra tensión terminal con respecto a la corriente de carga vendría determinado por la línea roja. Recordamos que la línea punteada correspondía a la excitación independiente, que era lineal si no teníamos reacción de inducido y dependía solo de la caída de tensión en RA, pero ahora vamos a tener que añadirle un nuevo término originado por el debilitamiento del flujo magnético, que a su vez pues, produce una disminución de la FEN inducida. ¿Cómo podemos controlar esta tensión VT de salida? Pues de nuevo vuelve a depender de la velocidad de rotación. Si un aumento de la velocidad de rotación produciría un aumento de la FEN, y vuelve a depender también del valor de nuestra resistencia de campo, ya que una disminución de la resistencia de campo para la misma tensión terminal provocaría un aumento de nuestra corriente IF, con lo cual produciría un aumento del flujo magnético y a su vez un aumento de la FEN, y podríamos aumentar nuestra VT porque recordamos que VT era igual a la FEN inducida menos la caída de tensión en R. Bien, analizado el control de la tensión, pasamos a hacer el análisis gráfico, igual que hicimos para la máquina de excitación independiente, de la máquina en derivación. Vamos a analizarlo desde 3 puntos de trabajo distintos. Uno de ellos es en vacío, el segundo es en carga y el tercero es considerando además reacción de inducido. Como decíamos, la expresión de la segunda ley de Kirchhoff nos permitía obtener VT en función de la FEN inducida y de la caída de tensión en RA, como vemos en la diapositiva. En vacío, prácticamente IA es la caída de tensión en RA debido a IA es muy baja, como decía, porque toda la corriente IA pasa simplemente por esta rama del circuito para inducir nuestro flujo magnético. Y el valor viene determinado por el corte, el valor que va a tener nuestra tensión terminal en vacío viene determinado por el corte, la intersección entre la curva de magnetización de la FEN inducida en función de la IF y de la curva de nuestra tensión terminal en función de la IF. Con lo cual, para nuestra máquina trabajando en vacío, el valor de la tensión terminal en vacío coincide con la de la FEN, ¿vale? Simplemente tendríamos nuestra curva de magnetización de la máquina. Si trazamos la línea correspondiente a la tensión terminal en función de nuestra RF y IF, pues el punto donde corte nos determinaría la tensión terminal en vacío de nuestra máquina.
Analizamos ahora el problema en carga, del punto de vista gráfico. Cuando estamos en carga, nuestra corriente IL no es nula, aumenta además en función de la potencia que necesitemos, y esto produce un aumento de nuestra corriente IA de inducido. Si la corriente IA aumenta, esta deja de ser despreciable, es decir, la caída de tensión que ocurre en la resistencia RA ya no es despreciable. Si reescribimos la expresión de la segunda ley de Kirchhoff y la indicamos como Fe inducida menos tensión terminal igual a IRA, nosotros vamos a poder determinar cuál va a ser tanto nuestra tensión terminal como nuestra Fe inducida para una corriente de inducido determinado que nos dé el enunciado, colocando el valor de la caída de tensión en nuestra resistencia IA, en nuestra resistencia RA, entre las dos curvas. Es decir, nosotros tendríamos nuestra curva de la Fe inducida en función de IR, nuestra curva VT en función de la IF, y ahora, conocido este valor de aquí, nosotros iríamos comprobando para qué punto coincide el valor entre esta curva y esta curva con nuestro valor que hemos determinado. Y eso nos determinaría cuál sería nuestra IF en carga y cuáles serían nuestros valores de Fe inducida y tensión terminal para esas condiciones de operación. Esta recta, debida a la caída de tensión, va a coincidir seguramente en dos puntos de nuestra gráfica. El valor que vamos a tomar es el más cercano al de la tensión en vacío, porque es el punto más cercano normal de funcionamiento, ¿vale? Último caso que analizamos. ¿Qué nos falta por ver? Pues que quitamos las bobinas de compensación y que aparece una reacción de inducido. Si aparece una reacción de inducido, lo que vamos a tener es un debilitamiento del flujo, ¿vale? Por la circulación de corriente, pues va a hacer que nuestro flujo disminuya. Con lo cual, nuestra IF efectiva, pues será menor porque la reacción de inducido nos va a generar una IF equivalente de reacción de inducido que vamos a tener que restarle. ¿Cómo vamos a determinar ahora para una condición de operación, es decir, para una IA conocida, cómo vamos a determinar cuáles son nuestra Fe inducida y nuestra tensión terminal de salida? Pues igual que antes buscábamos encajar nuestra caída de tensión entre esas dos curvas, ahora en lugar de tener solo la caída de tensión, vamos a tener la caída de tensión y una línea horizontal, que será de corriente, ¿verdad? Porque en el eje horizontal tenemos corriente y vamos a tener que encajar el triángulo de la caída de tensión más esta parte de aquí derivada de la reacción de inducido, con lo cual cogeremos nuestro triángulo y encajaremos entre las dos curvas y donde coincida este triángulo nos determinará cuáles son los valores de nuestra Fe inducida y nuestra tensión VT para las condiciones de operación que nos diga el enunciado, ¿vale? Normalmente nosotros conoceremos cuál es nuestra corriente IA para estas condiciones de trabajo. Con esto terminamos el vídeo explicativo de la máquina en derivación, de la máquina de corriente continua generador en derivación. Haremos un ejercicio de este tipo de máquina y con ello pues conseguiremos profundizar en los conocimientos que hemos visto en la parte teórica. Yo creo que lo asimilaré mucho mejor cuando hagamos un ejercicio, como siempre digo. No me pongo pesado, espero que os haya gustado y un saludo.